Bienvenidos al Académico, este programa de la Universidad Nacional de Cuyo que te muestra las mejores charlas y conferencias de la mano de los mejores especialistas, no solo de Mendoza, sino de la Argentina y el mundo. Paco Zarzoso es un dramaturgo español que vino a visitarnos a la Universidad Nacional de Cuyo. Él habló sobre la relación entre dramaturgia y género documental, también sobre la estructura narrativa y cómo se construye un personaje. Escuchalo. Se llama, el poema se llama 11 de septiembre. ¿Vale? Saltaron hacia abajo desde los pisos en llamas, 1, 2, todavía unos cuantos más arriba, más abajo. Una fotografía los mantuvo con vida y ahora los conserva sobre la tierra, hacia la tierra. Todos siguen siendo un todo, con un rostro individual y con la sangre escondida. Hay suficiente tiempo para que revoltee el cabello y de los bolsillos caigan llaves, algunas monedas. Siguen ahí al alcance del aire, en el marco de espacios que justo se acaban de abrir. Solo dos cosas puedo hacer por ellos: describir ese vuelo y no decir la última palabra. Este es un poema de una poeta de Szymborska, que es una... ¿La conocéis alguien? Es una poeta polaca que ganó el premio Nobel y me parece fascinante, y yo he aprendido mucho de dramaturgia de esta poeta. Y es curioso que es una poeta que de pronto hace documental, porque plantea describir un acto catastrófico, ¿no?, como es el 11S, pero ¿qué hace? Hace una descripción absolutamente no catastrófica y describe qué ocurre. Posiblemente uno de los elementos de la dramaturgia más importantes es que si tienes dramaturgia y el dominio de este oficio, tienes que ir menos a lo espectacular, ¿no?, a lo que es lo espectacular, y con otros recursos, con otras herramientas, puedes conseguir. ¿Qué es lo que intentamos con la dramaturgia? Algo tan difícil. Yo sobre todo os voy a hablar más desde el teatro, que es lo que más conozco, pero creo que el documental, y me he dado cuenta, para mí ha sido revelador este encuentro, porque veo que quizá está más hermanado el teatro y el documental están completamente hermanados. Pero una de las grandes dificultades que tenemos en el teatro es cómo atrapar a un público desde el segundo 1 hasta el final. Y en eso es común también en el documental. Y la dramaturgia nos ofrece esas herramientas para conseguir eso. Cuando conseguimos que una obra de teatro te atrapa desde el principio hasta el final, te atrapa y te emociona, te genera conciencia, y al mismo tiempo hay belleza, es un tesoro, ¿no? Es un tesoro que te vas a llevar toda la vida. Cuando has visto una obra de teatro que te ha atrapado, que te ha llegado, esto ya es para siempre. Y un documental es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que la dramaturgia, y ahí voy a intentar, yo seré mucho más breve, por supuesto, y porque tampoco es mi terreno, no es el documental, pero es la dramaturgia, voy a intentar deciros algunas de mis obsesiones dramatúrgicas, de lo que he podido aprender en muchos talleres y en teatro, y que creo que son comunes, ¿no? He empezado con un poema porque yo creo que la dramaturgia lo que intenta, y las últimas tendencias, es huir de la narratividad, ¿no? La voz en off sería una manera de narratividad. Entonces, empezar con un poema, ya estás tomando, primero estás desde lo inesperado, es un poema. Creo que el documental de Herzog ya tiene un lenguaje poético, ¿no? Es empezar por un lado con un poema y con lo inesperado. Uno de los grandes misterios de atrapar al espectador es con lo inesperado. Y también porque el poema genera cortocircuitos y genera preguntas. Alguien había dicho antes que
empezar con una pregunta es la manera posiblemente más inteligente muchas veces de crear acción dramática, ¿no? Empieza, no sé ahora qué teórico decía que las grandes obras de teatro siempre se inician con una pregunta que está siempre, y hay un punto ciego en el que nunca se llegan a resolver del todo. Posiblemente en el documental, y hay documentales que es necesario e imprescindible responder a esa pregunta, ¿no? Pero creo que podemos hablar de una tendencia en la que está trabajar con ese punto ciego en el que hay una tensión humana en la que no sabemos, y finalmente es el espectador el que tiene que decir esa última palabra. Pero bueno, me gustaría ahora comentaros un poco lo que creo que es la piedra angular de la dramaturgia, que es el personaje, el tratamiento del personaje, y que creo que puede ser muy útil para el documental. Los personajes tienen que ser complejos. Por eso tenemos que estar abiertos a que, como realmente todas las personas todos somos complejos, todos tenemos diferentes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y más en esta sociedad en la que tenemos tantas vidas, somos tan complejos. Creo que es muy importante trabajar con personajes que tengan varias caras, que no sean solo buenos o malos. A mí me gusta mucho la imagen del personaje como un transeúnte de la escala humana. Los grandes personajes de la ficción, pensando en el Rey Lear, en Boyce, que en muchos de los grandes personajes, pero podríamos pensar también en personajes del cine, son personajes que viajan de lo más terrenal a lo más metafísico, de lo más soez a lo más bello, de la bondad a la maldad. Entonces creo que lo que hace grande cuando tienen que aparecer personajes es trabajar con esta complejidad. A mí me gusta, y lo he investigado muchos años en mis talleres, ver 4 aspectos del personaje, 4 líneas que nos han ayudado mucho para investigar, y os las voy a comentar porque creo que os pueden servir. Para mí, más que ver el personaje desde su biografía, la biografía a veces nos lleva a la narratividad. Me gusta mucho pensar cómo el personaje tiene 4 tipos de conflictos. Estarían los conflictos horizontales. Los conflictos horizontales son los conflictos que se establecen a la altura de los ojos. Son nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, con vecinos, son los que humanizan. ¿Por qué el documental, José Ángel, es por eso? Porque de pronto hay en los conflictos horizontales, me parece que en el documental, como posiblemente ha venido de una tendencia que ha venido más del periodismo, posiblemente no se ha trabajado tanto lo que es ese territorio que es muy de la dramaturgia de ficción, que son los conflictos, pensemos en los conflictos horizontales. La familia, y por eso yo tenía otro documental que luego veremos un poquitín, la familia, ¿por qué pensáis que es un laboratorio de gran complejidad? Hubo un momento que se hizo un retrato, sobre todo en los años 80 en España, que la familia era tóxica. Ahora, si pensáramos en la familia en España, en este momento con toda la crisis, no es solo tóxica, es un lugar que genera también de generosidad. En la familia, y por eso desde Hamlet hasta Los Simpson, ¿no? Las grandes obras exitosas tienen una familia, porque la familia es el gran territorio de la complejidad. En una familia podemos pasar del amor al odio más grande, y hay tantos arquetipos. ¿Qué significa un encuentro de 2 hermanas? Son 2 hermanas, eso ya te está diciendo algo, ya te está diciendo que hay un pasado común, ya te está diciendo que hay algo que las une, ya te está hablando. Entonces, creo que el incorporar esos es lo que además lo humaniza. Pensad en Antígona, como un personaje del teatro,
que lo que humaniza a Antígona, aparte de su gran conflicto con lo social, es luego sus relaciones humanas con el hermano, ¿no? ¿Queda un poco claro lo que son las relaciones horizontales? Vale. Son relaciones que se ha utilizado mucho en la ficción, son muy fértiles, pero también muchas veces se ha abusado de ellas porque como generan emoción, lo que pasa es que también hay la emoción hay veces que la emoción es una manera de atrapar al espectador con grandes conflictos, pero muchas veces puede quedar hueca y vacía. Por eso os animo también a la utilización de otros conflictos. Luego están los conflictos verticales, que serían, las relaciones verticales serían las relaciones con lo metafísico, con el misterio. Hay una amiga poeta que dice, un poema tiene que tener estos ingredientes: precisión, misterio y conciencia. Creo que el documental es tan fácil que pueda tener también, darle la posibilidad del misterio, de los conflictos verticales. Son los conflictos metafísicos, que no tienen por qué ser Dios o el diablo, aunque estos son muy poderosos, pueden ser de pronto todos esos territorios en los que no tenemos una explicación racional. Y son conflictos poderosísimos y en muchos de nosotros, aunque pensemos que no, existe esta relación metafísica y que hace que personajes como Hamlet, como los grandes personajes, los hace muy poderosos los conflictos verticales. Intentar cazar la verticalidad de los personajes va a darle un carácter. No siempre en todos los documentales vamos a poner estos conflictos, porque hay veces que no están, ni existen, ni juegan. Pero bueno, son muy interesantes, porque es lo que hace que el documental, vale, son como si es un documento humano, dentro de nuestra humanidad está el misterio. Lo decía Lorca también, solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Bueno, pues os animo en la construcción de un personaje en ficción, pero también desde el documental, a ver sus aspectos metafísicos. Luego estarían los conflictos transversales, que son poderosísimos, que son los conflictos con lo social. Y creo que en el documental es fundamental el conflicto transversal, todo el conflicto que tiene que ver, si pensamos una obra, hablo de ejemplos de teatro, porque lo he hecho mucho en El enemigo del pueblo, pero cuando un personaje se enfrenta, son conflictos muy poderosos porque tienen que ver con las relaciones del poder, las relaciones del ser humano con su sociedad, con su ciudad, también puede ser un ámbito vecinal, y son conflictos que al personaje lo colocan en un lugar muy poderoso y además es lo que acaba imprimiendo la conciencia, ¿no? Los conflictos transversales son los que finalmente los que te hermanan a los otros y es tu relación con los otros, que creo que en el documental es fundamental. Es muy interesante cómo en cada época, y en eso creo que tenemos que estar muy atentos, tanto los de la ficción como los del documental, cómo van evolucionando estos diferentes conflictos. Para hablar de los conflictos transversales, si ahora dijéramos, bueno, pues tengo un problema con la Iglesia, con el obispado, podría ser, bueno, es un conflicto transversal, pero pensemos ahora en un conflicto que tienes con Vodafone. ¿Vodafone aquí existe también? Con Movistar, ¿no? Vale, os voy a contar un ejemplo porque yo creo que sería fantástico hacer un documental sobre esto. Hubo un caso de un individuo que Vodafone le robó 1 céntimo de euro. Entonces esta persona, ahí tiene un conflicto transversal muy poderoso, y esta persona se lo tomó como algo, tenía que conseguir ese céntimo de euro como fuera. Esto salió en los periódicos, no fue muy fuerte. Entonces esta persona empezó contrató a un abogado, se acabó gastando 20.000 euros para conseguir 1 céntimo de euro. Perdió a su familia, acabó en la neurosis, pero hubo un momento en el que este señor consiguió que en su libreta en el banco, Vodafone, le devolviera 1 céntimo de euro. De pronto, que Vodafone, y de pronto eso es épico. Lo importante de la acción dramática no es
lo espectacular, de pronto hacerte rico, de pronto es que eso tiene un elemento dramático emocionante. Y creo que el cazador de humanidad es el que capta eso. Es muy importante cómo dosificamos, cómo organizamos una estructura dramática. Y yo creo que hemos estado muy vendidos a la dramaturgia clásica, a la dramaturgia narrativa, aristotélica, y creo que es muy importante que como documentalistas escuchemos música, veamos, nos alimentemos de la poesía, nos alimentemos de las artes que nos han explicado que no tenemos que depender tanto de una línea, que lo que es el gran conflicto, la gran dificultad de dramaturgia es ser climático, es no decepcionar al espectador en su parte. Y no solo tenemos que depender de lo que está en todos los manuales, de eso no voy a hablaros porque lo sabéis todos, que es el nudo, el desenlace. Yo he aprendido mucho de dramaturgia escuchando música, desde una sinfonía hasta una música más. He aprendido mucho pero uno de los elementos creo que más inquietantes y que más nos excitan a los seres humanos es asistir a las revelaciones de los personajes. Entonces yo creo que de ahí podemos aprender mucho en el documental. Hay un documental del Sugarman, ¿lo conocéis? Donde este documental es de un músico americano, Sixto Rodríguez, ¿no? Donde es un documental brutal en cuanto a cómo el público va asistiendo a diferentes revelaciones del personaje. Y en eso podemos aprender mucho también de la dramaturgia, cómo dosificamos la información, cómo van apareciendo las siguientes revelaciones. ¿Sabéis lo que es la anagnórisis? La anagnórisis sería como la perla, es cuando el personaje tiene un descubrimiento trágico. Edipo sabe que ha matado, el personaje tiene un reconocimiento. El ir dosificando esos diferentes reconocimientos de los personajes y que cada vez sean más poderosos, nos permiten dos cosas fundamentales. Cuando una persona tiene una anagnórisis, tiene un reconocimiento, si un amigo llega a vuestra casa y os dice, y os cuenta algo terrible, ¿qué hacéis? Le escucháis. Cuando asistimos en una cuestión de ritmo, imaginad que estamos manejando la información y de pronto hay una anagnórisis, hay un reconocimiento. Nos permite de pronto hacer una lupa sobre un personaje, porque cuando los seres humanos tenemos esto, que nos gusta, y hay quizá el sentimiento más, yo creo que más bello del ser humano, que es el poder, la empatía hacia el otro, y creo que el documental se tiene que nutrir de eso, de decir, alguien que sufre, le escucho porque sufre, ¿no? Entonces las anagnórisis, cuando los personajes, y además son inesperados, producen en el espectador algo muy fuerte, muy poderoso, tanto del personaje como del propio. Entonces, y nos permite, en la cuestión rítmica, si tuviera más tiempo nos extenderíamos mucho en esto, pero es por daros un apunte, nos permite algo maravilloso, que es crear lupas, jugar entre la información, y que de pronto lo que nos encanta son ver lupas sobre personas. Nos encanta, de pronto, como espectadores, eso forma parte de la acción dramática, forma parte de lo mejor del arte, que es poder asistir al asombro de escuchar al otro, ¿no? Y de escuchar al otro cuando sufre, y que esto lo escuchan muchas personas y genera lo que es la catarsis, que es que nos salvamos un poco al compartir el dolor, ¿no? Entonces, os animo por un lado, y para que hayan buenas anagnórisis, si son desde la complejidad, son mucho más poderosos, porque si de pronto, pensad en la mala ficción de las series de los culebrones, ¿aquí le llamáis culebrones? Que son muchas anagnórisis, pero sin valor dramático. De pronto se ha enterado que has abortado, que has matado no sé qué, que eres amante, pero eso no son anagnórisis de complejidad, es simplemente espectáculo de los afectos, pornografía del afecto. Decía Otto Strauss que él dejó de hacer teatro porque se dio cuenta que, eso en Berlín,
que el teatro había dejado de ser erótico para ser pornográfico, porque de pronto la necesidad de lo espectacular, la necesidad en el teatro, había llevado a que ya había desaparecido lo sutil, había desaparecido todo esto. Entonces yo creo que cuando tenemos personajes complejos, sus reconocimientos son reconocimientos de duda, son reconocimientos humanos, ¿no? Sería como... Para ello os animo es magistral este documental del Sugar, sí, de cómo, de los diferentes, de cómo vas planteando climáticamente esos reconocimientos. Hasta acá llegamos con el Académico, este programa de la Universidad Nacional de Cuyo. Para seguir viendo todo nuestro contenido te invitamos a ingresar al portal www.unidiversidad.com.ar y ahí haces clic en Nu Académico. Conocimiento donde, cómo y cuando quieras.